Estamos en Club de Prensa Plus en NTN 24 y ahora tenemos a un invitado muy especial, porque es un dirigente político que cambió el panorama de la vida pública en Argentina tras las elecciones legislativas del mes de octubre del año pasado. Sergio Massa, alcalde o intendente, como dicen en la Argentina, de Tigre. Señor Massa, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Yo bien, muy bien, muchas gracias. Señor Massa, usted se ha convertido en un líder político que llama mucho la atención en la Argentina. Usted fue jefe de gabinete de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, renunció en el año 2009, pero en las pasadas elecciones legislativas, tras distanciarse del oficialismo de la presidenta, usted con su partido, el Frente Renovador, logró una votación tan alta cuando había cambios en los escaños de la Cámara de Diputados y del Senado, que eso impidió que la señora Fernández de Kirchner obtuviera mayorías suficientes para que hubiera una reforma constitucional que permitiera una nueva reelección de la presidenta. Eso por una parte. Por otra parte, muchos analistas lo dan a usted, y muchas encuestas, como el más probable vencedor de las elecciones presidenciales en Argentina el año entrante. Por encima de Daniel Scioli, por encima de Mauricio Macri, un dirigente político también muy conocido. El caso es que usted ha venido a una gira de 6 días por Washington y Nueva York. Aquí se ha visto con personajes tan importantes como Roberta Jacobson, la encargada del Departamento de Estado del área de América Latina, como Ricardo Zúñiga, el encargado de la Casa Blanca de América Latina. Ha estado en institutos de pensamiento, en lo que se llaman think tanks, ha hecho entrevistas, ha estado en la OEA. Ese era el propósito de la gira. ¿A qué vino usted a Washington y Nueva York? Bueno, a ver, primero, frente a varias invitaciones, Interamerican, Council of America, el Atlantic, varios de los que ustedes llaman think tank, tuvimos la posibilidad de responder tratando de unificar la agenda y tratando de cumplir también con otro tipo de compromisos. La idea central de la visita es contar un poco qué pasó el 27 de octubre, quiénes somos, qué pensamos respecto de la relación de Argentina con el resto de la comunidad internacional, qué pensamos respecto de la política interna y sobre todas las cosas el transmitir la voluntad desde el Parlamento hoy, que es nuestra tarea, de trabajar para consolidar relaciones en todos temas que son importantes para nuestra región, temas como derechos humanos, los temas de energía nuclear, los temas vinculados a libertad de prensa, los temas vinculados a fortalecimiento del Poder Judicial, todos temas que tienen que ver con la calidad institucional en la región que podemos trabajar de manera articulada y conjunta. Y en paralelo, visitas que tienen que ver con un tema que es muy candente en la Argentina, la Policía de Nueva York, la DEA, porque el tema seguridad, el tema narcotráfico en la Argentina son temas preocupantes, son de la agenda de la gente, de la agenda cotidiana, y creemos que es muy importante tratar de establecer mecanismos de colaboración, aprender de experiencias para dar combate al crimen organizado, pero además para trabajar en los temas que tienen que ver con darle tranquilidad a la gente en su vida cotidiana. En algún almuerzo, en alguna cena que hizo usted en un hotel en Buenos Aires, tal vez el Hotel Alvear, usted presentó el programa del Frente Renovador de su movimiento político y habló de 4 o 5 aspectos primordiales. Uno fue la reforma salarial, otro la reforma pensional. ¿En qué consisten esos planes del Frente Renovador en esos 2 asuntos? Sí, en realidad lo que nosotros planteamos, las dificultades de la situación salarial y de la situación pensional y las propuestas. Nosotros sentimos que hoy, sobre todas las cosas, la presión impositiva, la presión tributaria, termina impactando en la discusión de salarios. Argentina, como usted bien sabe, tiene una dificultad a enfrentar, que es la inflación, que termina generando un aumento permanente de precios, que termina generando pérdida de poder adquisitivo del salario de los trabajadores y que tiene varias facetas. Tiene la discusión entre empresarios y trabajadores respecto de cómo se mejora el salario, lo que llamamos habitualmente la puja distributiva. Nosotros creemos que además tiene un tercer actor, que es el Estado, que con el impuesto a las ganancias, que tiene un mecanismo de cálculo con una tabla desactualizada, con un mínimo no imponible desactualizado, termina presionando en exceso a los salarios. Y lo que estamos planteando ahí es una modificación y una actualización permanente de la escala del impuesto a las ganancias para que el trabajador no sienta que va a la paritaria, discute con su empleador su nuevo salario y ese nuevo salario que consigue lo pierde
por el aumento del impuesto sobre su salario. El gobierno argentino, después de bastante tiempo, decidió aceptar de cuánto era la inflación en Argentina. Y está admitiendo que hay más o menos un 3% de inflación mensual. Eso es muchísimo. ¿Hay hiperinflación en Argentina? No, lo que hay es un aumento permanente de precios que inclusive con un esfuerzo, con un intento de programa de control de precios que se lanzó en diciembre, tuvo sus incrementos, o sea, evidentemente no ha dado los resultados esperados. Creo en ese sentido que es muy importante entender que el ataque a la inflación debe ser un ataque frontal, debe ser un ataque a todas las causas de la inflación, el ordenamiento del gasto, la política monetaria, las políticas vinculadas a analizar la cadena de valor de cada uno de los sectores de la economía, son trabajos que debe hacer el Estado de manera integral para tratar de atacar la inflación. Entendiendo además que quien más pierde cuando hay inflación es quien menos tiene. Quien más pierde es aquel que ni siquiera tiene la posibilidad de discutir en una paritaria la inflación, porque en realidad se da que un sector muy importante de la economía argentina está informal y ese sector informal ni siquiera tiene la posibilidad de discutir su mejora de salarios dentro del mercado o dentro de la discusión paritaria. Y eso genera aumento de las dificultades de la gente en el día a día para llevar adelante su vida cotidiana. Si a usted lo eligiera presidente de Argentina mañana, dígame en concreto cuáles serían las 3 primeras medidas que usted tomaría para frenar la inflación. Es una pregunta tramposa. ¿Por qué? Porque responda como responda, el título es Si yo fuera, y me parece que no es tiempo de hablar de candidaturas. Me parece que hay un tema de agenda. Yo propongo para mañana, desde mi lugar que es el Parlamento, la posibilidad de discutir el impuesto a las ganancias, la posibilidad de discutir los mecanismos de mejora de ingreso a los jubilados. Yo propongo que desde el Parlamento definamos una política de disminución de la presión tributaria de los sectores productivos, de ordenamiento del gasto. Yo propongo que desde el Parlamento nos demos una política contra la inseguridad. Yo propongo que desde el Parlamento trabajemos para insertar a la Argentina en el mundo de manera seria, de manera ordenada, de manera responsable, cumpliendo los compromisos. Yo propongo en definitiva que este año, que es un año en el que no hay elecciones en la Argentina, cada uno haga su trabajo, que terminemos con las acusaciones fáciles, con sacarnos los problemas de encima, con esa cosa que ha llevado a la política a perder credibilidad con la gente para ir a una cosa concreta de sentarnos a la mesa a buscar solución de los problemas. ¿Cuál es la primera medida que debería tomar entonces el Congreso argentino para frenar la inflación? Me parece que la primera medida es defender poder adquisitivo del salario y para eso la primera medida que hay que tomar es bajar la presión tributaria sobre los salarios del impuesto a las ganancias. El 54% de los argentinos, según una encuesta de la Universidad Católica y TNS Gallup, dicen que la situación de la economía en su país es mala o muy mala. ¿Está de acuerdo o se queda corto ese porcentaje? A mí me parece que la situación de la Argentina, de la coyuntura, tiene que ver con muchos problemas que arrastramos. Buscar hoy la solución en temas como Repsol, como el Club de París, buscar un ámbito amigable de discusión respecto de los untenders, de los holdouts, como se los conoce habitualmente, buscar la posibilidad de encontrar mecanismos de financiamiento para la Argentina, buscar que haya una aprobación, como le planteamos a los vicepresidentes del Banco Mundial, de la estrategia país para que Argentina tenga la posibilidad de tener financiamiento adicional en materia de infraestructuras de transporte, de aguas y saneamientos. Son cuestiones que son importantes y además que requieren celeridad. A mí no me gusta, y mucho menos fuera de mi país, calificar la situación de mi país. A mí me gusta trabajar sobre la idea de proponer para buscar mejorar, porque creo que uno de los grandes problemas de la Argentina es que tenemos muchos dirigentes que se van afuera a hablar mal del país y cuando vuelven al país no se sientan a la mesa a buscar soluciones. Y nosotros tenemos que tratar de buscar construir la identidad de nuestro país afuera y buscar soluciones dentro de nuestro país. Eso tiene que ver con el futuro. Hay una lógica del pasado, de dirigentes que pasean por el mundo criticando a la Argentina. Y hay una lógica del futuro, de dirigentes que creemos
que es mucho más importante ver qué cosas podemos hacer para contribuir a la posición de la Argentina, más allá de discutir dentro de nuestro país las cuestiones que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de nuestra gente. ¿Y usted cree que todos los políticos de su generación piensan lo mismo que usted, que tienen que No tengo sentarse ninguna a dialogar? duda, no tengo ninguna duda. Yo creo que hay una generación de dirigentes que cree en el diálogo, que cree en el respeto a la pluralidad, que tiene en la idea de la unidad en la diversidad una identidad nueva de la política argentina y que tiene que ver con la identidad del futuro de la política en la Argentina, más allá de los sectarismos, más allá de las divisiones que desde algún lugar se pretenden imponer. O sea, usted está dispuesto a sentarse a hablar con Mauricio Macri y todos los... Yo creo que nosotros tenemos la obligación de establecer sobre temas como la educación, la seguridad y lucha contra el narcotráfico, la lucha contra la pobreza, las políticas de derechos humanos, las políticas de medio ambiente, las políticas de sustentabilidad ambiental y las políticas de infraestructuras intergeneracionales que hacen el desarrollo, tenemos la obligación de plantearlas y plantarlas como políticas de Estado, porque nos trascienden a nosotros, porque tienen que ver con los próximos 30 años de la Argentina. Y entonces tenemos la obligación de sacar del medio los intereses mezquinos y personales y plantear sobre esa agenda, más la educación, una agenda de políticas de Estado. Lo he charlado con algunos de los otros candidatos, lo hemos charlado, por ejemplo, con Julio Cobos respecto del tema educación y respecto del tema medio ambiente, lo he charlado con el ingeniero Macri en su momento respecto del tema seguridad y narcotráfico. Creo que es muy importante que antes de que se definan las candidaturas, los dirigentes definamos cuáles son las políticas que van a estar fuera de la discusión electoral. En la revista The Economist, posiblemente el semanario más prestigioso del mundo, el pasado 15 de febrero publicó un editorial titulado La parábola de Argentina. Y en resumidas cuentas, sin exagerar, lo que dice es que los sucesivos gobiernos de su país, desde tiempos de la Primera Guerra Mundial, 1914, lo han hecho mal. Empieza el artículo diciendo que hace un año, cuando las famosas tiendas Harrods de Londres decidieron abrir una sucursal en América, se instalaron en Buenos Aires. Pues justamente porque Argentina tenía un Producto Interno Bruto superior al de Alemania o Francia, era una economía boyante, y resulta que hoy en día la economía ha sufrido grandes descalabros. Si usted fuera un inversionista extranjero, ¿invertiría hoy en Argentina? Yo no tengo duda de que aquellos que tienen mirada de largo plazo tienen que apostar a Argentina. Argentina tiene, por recursos minerales, por recursos hidrocarburíferos y recursos energéticos, por lo que significa la actividad agropecuaria y la cadena de valor agroindustrial en términos de futuro para un mundo en el cual la población va a seguir creciendo, por lo que significa el capital humano como valor a la hora de hacer elegible un país, es decir, el conocimiento de la sociedad. Yo no tengo ninguna duda que la Argentina tiene un futuro sensacional. Y creo que es mucho más importante tratar de construir ese futuro y de establecer metas para ese futuro que de discutir ese pasado al que hacía alusión la nota. ¿Usted cree que en Argentina para una empresa internacional, para una multinacional, hay seguridad jurídica y económica? Yo creo que hay que construir todas las herramientas de protección en las actividades económicas. Pero eso quiere decir que hoy no las hay. Lo que quiere decir es que tenemos la obligación de generar todas las herramientas de protección que permitan aumentar la inversión. Se quejan muchísimo los argentinos de la cantidad de protestas callejeras que hay. Bueno, en el caso de Buenos Aires, las congestiones de tráfico son a veces de 2 y 3 al día y ha habido momentos realmente tensos. ¿Cómo se puede frenar eso? Haciendo cumplir la ley. La Argentina tiene que plantear que el Estado de Derecho es para todo, para aquellos que tienen la obligación de cumplir la ley, para aquellos que incumplen la ley y el Estado le tiene que aplicar las sanciones, y para el respeto a los derechos y obligaciones que se plantean en la ley como principio de valores. Yo creo que es muy importante que nos acostumbremos a construir una sociedad en la cual el respeto a la ley y el respeto al Estado de Derecho sean un valor fundamental. ¿Y a quién hay que aplicarles la ley? ¿A la gente que protesta? ¿A las personas que protestan? Al que viola la ley hay que aplicarle la ley, las sanciones que ¿Quiénes prevé la violan ley. hoy con tantas manifestaciones? Bueno, yo creo que, vuelvo a repetir, creo que lo que hay es un abuso de la inacción del Estado. O sea, el Estado no actúa. Hay un abuso de la inacción del Estado que muchas veces nos lleva a que no se
haga valer el Estado de Derecho para el resto de los ciudadanos. Y entonces algunos por la fuerza terminan imponiendo razones que en realidad desde el punto de vista del respeto del derecho de todos terminan siendo incómodos para el resto de la sociedad. Varios informes internacionales se refieren a la Argentina como un país donde la corrupción está aumentando, al igual que el narcotráfico. Desde el gobierno o desde el Congreso, ¿cómo se puede evitar que esos dos fenómenos cojan fuerza? Respecto de la lucha contra el narcotráfico, creo que es importante establecer tres cosas. La primera, aumentar las penas y no disminuirlas, como plantea el proyecto de Código Penal que ha planteado el gobierno en las últimas horas. Nosotros hemos planteado el año pasado la reclusión perpetua para los organizadores de organizaciones criminales de narcotráfico. Lo hemos planteado en la campaña y la gente lo avaló con su voto y lo hemos planteado en el Parlamento. Y creemos que es muy importante además establecer dos herramientas, una contra la logística del narcotráfico que tiene que ver con la lucha que las fuerzas de seguridad pueden llevar adelante y otra mucho más importante contra el dinero del narcotráfico que requiere de la actuación coordinada de jueces federales, fuerzas de seguridad y además todo lo que tiene que ver con las herramientas de inteligencia fiscal, en una acción única y coordinada a través de una agencia, en colaboración con el resto de los países de la región, porque en definitiva lo más importante que se puede hacer contra el narcotráfico es perseguirle el dinero. Respecto de los temas vinculados a la cuestión de la corrupción, el diputado Adrián Pérez, que es parte de nuestro equipo y que me acompaña en esta gira, ha planteado un cambio que parece menor pero es fundamental, que es la elevación de los mínimos en los delitos contra la corrupción, en los delitos contra la administración pública. Y que tiene que ver precisamente con que sea o no sea excarcelable el delito. La diferencia no es menor, porque la diferencia es la tranquilidad o intranquilidad de aquel que va a delinquir de saber que en la pena pierde o no pierde la libertad. ¿Es usted partidario de la legalización de las drogas, aunque sea de las blandas? Yo creo que en eso la Constitución argentina plantea un tema de respeto a las acciones individuales de las personas que no afecten al resto de la sociedad y que sean parte de el afectar lo que llama las buenas costumbres. Y en la medida que sean acciones individuales, el Estado no tiene por qué avanzar sobre la persona. Eso también es respetar el Estado de Derecho. Lo que creo es que una cosa no quita la otra. Debemos tener una actitud de promoción y de cuidado de aquellos que sufren adicciones y sufren enfermedades que en muchos casos los llevan a delinquir y en muchos casos a perder la vida. Usted rompió políticamente con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué hace ella mal como gobernante? Nosotros no rompimos nada, nosotros construimos algo. Nosotros elegimos terminar con la idea del sectarismo para pasar a una construcción plural, donde convocamos a sectores del radicalismo, del progresismo, de los vecinalismos, con la idea de trazar una raya respecto de la lógica de la Argentina dividida, para plantearnos la posibilidad de establecer con 10 ideas centrales respecto del desarrollo, de la modernidad, respecto del Estado de Derecho, respecto del progreso, un proyecto primero de provincia y de ciudades que hoy se transformó producto del resultado electoral del 27 de octubre en una idea de cómo debe ser la Argentina. Nosotros lo que elegimos es construir, no destruir, porque creemos que la Argentina tiene la necesidad de tener dirigentes positivos y no de tener dirigentes que estén todo el tiempo viendo cómo destruyen al otro. La gente está harta de ver a sus políticos acusando a otros políticos en lugar de resolviendo sus problemas y proponiendo soluciones. Pero eso quiere decir que lo que hace mal Cristina Fernández de Kirchner es que destruye a los otros políticos. Yo, digamos, no se trata de qué hace mal o qué hace bien uno u otro dirigente. Se trata de qué tenemos que hacer nosotros por nuestro país. El principal simplemente por una cuestión, que es que una de las virtudes y valores que hemos establecido a la hora de construir nuestro espacio es no hablar de los demás dirigentes. Hemos sido criticados, agraviados, injuriados, hasta agredidos a lo largo de estos 8 meses. Y nuestra posición fue frente a cada agravio, frente a cada agresión, frente a cada crítica,
apelar a una propuesta como forma de mostrarle a la gente que éramos una construcción distinta. Usted trabajó también, y entiendo de su apelación a la concordia, pero usted trabajó también con Néstor Kirchner, el quien fuera presidente de Argentina, esposo de Cristina Fernández, y quien falleciera. ¿Cuál de los dos, en su opinión, ha sido mejor presidente? ¿Fue mejor presidente él de lo que ha sido ella o no? Vuelvo a repetirle, no miro para atrás, no hablo de las personas, yo miro para adelante, pienso en el futuro de mi país. Yo tengo una hija de 11 años y un hijo de 8 años, y hoy estoy más preocupado por saber qué país le voy a dejar a ellos, por contarles de qué país venimos. Dos preguntas finales de cuestiones internacionales. La primera, el presidente ruso Vladimir Putin llamó esta semana a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, a felicitarla por la postura que ella ha tenido con respecto al referéndum independentista de la península de Crimea, que formaba parte de Ucrania y que terminó anexada a Rusia. La presidenta Cristina Fernández critica muchísimo al Reino Unido y también a Estados Unidos, porque ella dice, es absurdo, ¿no? Ni el Reino Unido ni Estados Unidos reconocen el resultado del referéndum independentista de Crimea, donde el 97% de la gente decidió anexarse a Rusia o independizarse de Ucrania. Pero en cambio, mientras que no respetan ese resultado del referéndum en Crimea, sí respetan el resultado del referéndum en las Islas Malvinas, en donde a los 1.500 habitantes se les pregunta si quieren continuar bajo el control del Reino Unido o formar parte de Argentina, y la inmensa mayoría, el 98%, dicen que ellos quieren continuar con el Reino Unido. ¿Usted está de acuerdo con la postura de la presidenta Cristina Fernández en ese asunto? Nosotros primero reivindicamos la soberanía argentina sobre Malvinas. Creemos que es un tema que debe tener solución. No tiene ningún sentido que a esta altura de los acontecimientos sigamos teniendo enclaves colonialistas, y después respaldamos la posición del gobierno argentino en este sentido. ¿Cuál cree usted que debería ser la posición de América Latina con respecto a la crisis en Venezuela? ¿Pedir que el presidente Nicolás Maduro dialogue con la oposición o apoyar al presidente? Hacer cumplir la Carta Democrática. Para algo los países se comprometieron en la firma de la Carta Democrática, para hacerla cumplir. Y lo que tenemos que hacer es exigir que se cumpla la Carta Democrática que todos los países americanos han firmado. Pero no lo han hecho. Exigir que lo hagan. Por último, ¿es usted candidato a la presidencia de Argentina? Yo soy diputado, tengo una responsabilidad y una tarea que me va a llevar mucho tiempo a lo largo de estos días, y después Dios proveerá. Sergio Massa, gracias por haber No, estado. por favor.